Muy buenos días para todos. Sean bienvenidos a nuestra masterclass Respuestas claras sobre la reforma pensional. Mi nombre es Viviana Ospina y hago parte del equipo de comunicaciones y marca de Protección. Nos emociona contar con todos ustedes en un espacio que nos permite conectarnos con sus inquietudes, acompañarlos en momentos de incertidumbre y reafirmar nuestro compromiso que como fondo de pensiones tenemos de acompañarlos en la construcción y la sostenibilidad de su bienestar financiero. Esta iniciativa busca explicarles a las personas todo el cambio que tendrá el sistema pensional colombiano. Desde el 17 de septiembre damos inicio a una serie de sesiones virtuales abiertas al público en las que cada martes a las 8 de la mañana diferentes expertos nos estarán explicando sobre el tema. Comenzaremos con la generalidad de la nueva ley y según los avances que vaya dando en las reglamentaciones del nuevo sistema pensional, iremos abordando nuevos temas. Por eso aquí recordamos que aún faltan artículos por decretar y una vez logremos tener mayor claridad del sistema, les estaremos contando. Sin más preámbulo, les quiero dar paso a Claudia Cután. Ella es economista y especialista en finanzas corporativas y cuenta con 30 años de experiencia en pensiones. Claudia es nuestra líder de grandes empleadores, una experta de protección en bienestar financiero y pensional. Y el día de hoy nos estará acompañando. Al final de la masterclass tendremos abiertas las preguntas. Por ahora los invitamos a dejarlas en el chat. Hola Clau, ¿cómo estás y bienvenida? Gracias, Vivi. Muy buenos días a todos. 510 personas que en este instante ya se están conectando. Vamos a empezar esta conversación para ir buscando tener algunas claridades sobre lo que trae esta reforma, cómo nos impacta a cada uno de nosotros y a nuestras familias y poder tomar las mejores decisiones acompañados siempre de los mejores. Aquí, mientras se nos va conectando la gente, una diapositiva para que recuerden la oferta integral de soluciones que tiene Protección, una oferta de ahorro, una oferta donde también ustedes pueden hacer su planeación patrimonial y sucesoral a través de legado, a través de fideicomisos, a través de ofertas en el extranjero con nuestra solución offshore, a través de seguros y, por supuesto, a través de este tema que nos tiene hoy aquí a todos reunidos, que es el tema de nuestra pensión, un tema bien importante. Eh, mientras siguen conectándose, vayan escaneando. Este es nuestro perfilador pensional. Ustedes lo escanean, diligencian 6, 7 preguntas que van a encontrar ahí y él a su correo les va a mandar un resumen personalizado de lo que vamos a ver hoy acá. Es bien interesante este perfilador y la personalización que desde Protección se logró hacer del mismo. Entonces, váyanlo escaneando y bueno. Entonces, vamos a hablar de esta ley que es la 2381, que se hizo principalmente, no es un producto solo de iniciativa de este gobierno. El país viene discutiendo una reforma pensional hace más de 10, 15 años. Posterior a la ley 100, pues hubo unas modificaciones significativas, pero no son los cambios que requiere el país, los sustanciales para la situación que está viviendo hoy el país y que está viviendo el mundo. En pocas palabras, pues una primera situación es que el mundo y Colombia está sufriendo cambios demográficos profundos y esto pues hace que la construcción del ahorro se requiera para que la gente pueda enfrentar positivamente esos cambios demográficos. Un cambio demográfico es la proyección de disminución de natalidad que hay en Colombia. Vamos a ver aquí si puedo poner el puntero. Miren cómo estamos hoy. Hoy estamos cerca de un 0,8%, pero en 20 años vamos a estar cerca de un 0,3. Eso significa que la tendencia es a menos de un hijo por familia. Lo mismo la tasa de nacimientos, esta es la tasa del 22 y 23, en el mundo está disminuyendo. Eso significa que sistemas que estén amparados en que haya mucha gente joven patrocinándole la pensión a la gente mayor,
pues dejan de desvirtuarse producto de este asunto. Entonces, lo que nosotros vemos hoy es que para que una persona se pensione se requieren 4 o 6 aportantes, pero dentro de 35 años la relación va a ser casi 1 a 1. En esta diapositiva dice 1:9, pero en realidad va a volverse casi 1 a 1. Esa transformación impacta el sistema pensional de cualquier país. Esta tercera diapositiva también me interesa mucho porque hoy nuestra población económicamente activa es cerca de 22 millones de personas. De esas casi 7 millones son mayores de 60 años y la realidad que enfrentan las personas mayores de 60 años es bien fuerte. Para el 2021, que es la gráfica que tenía Sofondos ahí publicada, había 1.720.000 personas pensionadas en todo el sistema, incluyendo Colpensiones, fuerzas militares, ejército, Ecopetrol, Colpuertos, todo. Había 1.726.000 pesos en un programa que se llama Colombia Mayor, que le paga a las personas cada 2 meses un auxilio de cerca de 84.000 pesos, y había 3.200.000 pensionados. Lo fuerte de esta gráfica es que esta cifra de 3.204.000 pensionados dentro de 30 años se va a volver en 7,5 millones, se va a duplicar. Esta es gente que no tiene pensión, es gente que no tiene subsidio, la que está en el cuadro gris. Entonces es una cifra bien alarmante y de la cual nos tenemos que ocupar nosotros, porque cuando salimos a la calle, vamos en nuestro medio de transporte, vemos a personas mayores en caspetes, vendiendo fruta, aguacate, y uno dice, ay, esa persona tan mayor, ¿por qué está ahí? Está ahí porque no tiene ingresos, o los ingresos que tienen son de 40.000 pesos mensuales. Entonces, de esto nos tenemos que ocupar. Esta reforma se ocupa un poco de mejorar esa cobertura, pero todavía pensamos que le falta un poco. Entonces, lo que se aprueba con la ley 2381 es el sistema de protección para la vejez, un sistema donde lo que se busca es que la gente se encargue de su mejor retiro vía ahorro pensional, vía ahorro voluntario. Acá lo que hace el sistema de protección a la vejez es dejar un grupo con la ley 100, pero a otro grupo decirle, mire, usted va a hacer una pensión que el gobierno le va a entregar a través de los fondos de pensiones que ya nos vamos a denominar ASECAI, administradores del componente de cuentas de ahorro individual. Usted vaya, invierta su plata y gane rentabilidad, pero sí le va a pedir a la gente un esfuerzo en el tema de ahorro voluntario para que pueda llegar a tener un ingreso, una pensión. A mí me gusta empezar, y ahí ven también un numeral que se llama el dicho al hecho, para que también sigan ese numeral donde estamos constantemente poniendo información, y como Viviana dijo ahorita, faltan decretos reglamentarios para entender un poco más la ley 2381, y ahí constantemente estamos poniendo información. A mí me gusta empezar por lo que tenemos hoy. Hoy nosotros tenemos un sistema de pensiones donde por un lado está Colpensiones y por otro lado estamos los fondos privados, como que hay un versus, o tú eliges a Colpensiones o tú eliges a un fondo privado. Y en resumen, hoy una persona tiene que cumplir 62 años hombre, 57 años mujer, y si está afiliado a Colpensiones, requiere tener 1.300 semanas, que son cerca de 26 años para pensionarse. Si usted llega con esos dos requisitos en Colpensiones, allá van a buscar algo que se llama su IBL. El IBL es el promedio de cotización que usted haya tenido en los 10 últimos años o en toda su vida, el mejor de los dos. Y con base en ese IBL y sus semanas cotizadas van a una fórmula que enseguida la vamos a ver, y le liquidan la pensión. Si usted no cumple ni edad ni las semanas, en Colpensiones le hacen una indemnización que es devolverle solo sus aportes, que equivalen al 25% de lo que en realidad entra a su cuenta de vejez. No le devuelven la plata de la empresa, y pues las indemnizaciones tienden a ser muy pequeñas en comparación con el beneficio de evolución de saldos de los fondos, donde cuando una persona se va a pensionar, hay dos maneras de pensionarse en resumen.
Una manera es por capital, no importa su edad, usted llega a un fondo y si en ese fondo le podemos entregar una pensión superior al 10% del salario mínimo de 1993, pues dice la ley, pero entendámoslo así, al 110% del salario mínimo, usted se puede pensionar a cualquier edad. Si no es por capital, usted requiere cumplir el requisito de edad, 62 años hombre, 57 mujer, y ajustar 1.150 semanas, 23 años. Miren que son 3 años menos que en Colpensiones para acceder a un requisito de pensión. Si a usted no le da ni por capital ni por semanas, nosotros le devolvemos todo su saldo, el saldo exacto que está en su extracto, sin hacer ninguna deducción adicional. Lo que usted tenga se le entrega tal cual. Entonces, ese es el sistema que hay hoy. Nosotros, ¿para dónde vamos? Vamos para el sistema de protección integral a la vejez, Ley 2381, que en casi todos sus artículos toma vigencia el 1 de julio del 2025, o sea, el próximo año. Este sistema trae un pilar solidario que está a base de subsidios, trae un pilar semicontributivo donde nos vamos a encontrar como tres tipos de casos de personas, los que cotizaron menos de 300 semanas, los que cotizaron más de 300 semanas y algo que en la norma se denomina pensión anticipada, que es para los que cotizaron 1.000 semanas. Nos vamos a encontrar el pilar contributivo donde ya no competimos los fondos privados y colpensiones, sino que nos unimos para que la persona pueda tener una mejor pensión. Entonces ya no va a haber que escoger si yo estoy en colpensiones o yo estoy en un fondo privado, sino que de carácter obligatorio, según el ingreso de la persona, la ley le dice dónde va a estar afiliado. Y por supuesto, sigue el beneficio del ahorro voluntario, que no lo modifica ningún artículo de esta norma, que sigue siendo un gran aliado para construir nuestra pensión, para obtener beneficio tributario y para lograr sueños y metas y objetivos. Entonces, miremos el primer pilar, que es el pilar solidario. Es un pilar principalmente para personas calificadas en pobreza extrema, condiciones de vulnerabilidad, donde van a poder acceder a partir del 1 de julio del otro año mujeres mayores de 60, hombres mayores de 65 años, a quienes se les va a entregar una renta básica solidaria de 223.000 pesos. Esto es comparado con el cero que recibía la gente, que lo vimos ahora, más de 3.200.000 colombianos mayores de 60 años no reciben nada, o los 40.000 pesos mensuales que recibía cerca de 1.700.000 de nuestra población mayor de 60. Miren que es un crecimiento súper grande, que por supuesto representa un enorme gasto fiscal y que va pues casi siempre con algunos de los recaudos del IVA, más unas destinaciones específicas que tiene que hacer el gobierno, pero que celebramos que se haya hecho como una unificación de este pilar solidario para que nuestras personas, mujeres mayores de 60, hombres mayores de 65, pues tengan por lo menos un ingreso en la línea de pobreza mínima, que es el que se les va a entregar. Entonces, ese es el primer pilar. El segundo pilar es el pilar semicontributivo. Este pilar puede mezclarse un poco con el pilar solidario, porque una persona pudo aportar en un tiempo, pero después de ese tiempo dejar de aportar y estar en condiciones de pobreza extrema, en condiciones de vulnerabilidad. Entonces, en este pilar vamos a encontrarnos dos casos. Un primer caso, mujeres de 60 años, hombres de 65 que cotizaron al sistema, sea a cualquier sistema, protección o cualquier otro fondo, Colpensiones o algún sistema del gobierno. Estas personas, si cotizaron menos de 300 semanas, se les va a hacer devolución de saldos. Entonces, mire que ya vamos viendo segmentadas un grupo de personas de la población que no van a tener pensión, que podrían, si cumplen con condiciones de pobreza extrema, ir a su beneficio de 223.000 pesos, pero que si no corresponden a pobreza, a la línea de pobreza extrema vulnerabilidad, pues si tienen cotizadas menos de 300 semanas, se les va a entregar los aportes que hicieron.
Y hay un segundo grupo en el semicontributivo que son las personas que cotizaron más de 300 semanas y menos de 1000. Si llegan a los 60 años mujeres y a los 65 años hombres, estas personas podrían recibir una renta vitalicia, que no es una pensión, así lo ha determinado el gobierno, pero sí es un ingreso mensual de por vida que van a tener y que va a responder a unas cotizaciones que hayan hecho más un IPC o a unas cotizaciones más un IPC más un subsidio y que el gobierno tiene que sacar la regulación para que diga cómo va a ser la liquidación, cómo se va a tener en cuenta para ese grupo de personas y algo muy importante, si yo soy una mujer que estoy vinculada a una empresa, tengo 60 años y 800 semanas, si voy por mi renta vitalicia, si eso es causal de terminación de contrato. Esas cosas están pendientes de reglamentación. Entonces, este es importante, dos datos, el subsidiado y el semicontributivo, porque nosotros pues conocemos mucha gente que a veces vemos y decimos, ay, pero usted ¿por qué no recibe nada? Pues que sepamos por cultura general que no se van a quedar desprotegidos, que si son de línea de pobreza tienen los 223.000 pesos, que si tienen cotizadas más de 300 semanas en el sistema, pueden acceder a una renta vitalicia con una proporción entre tiempo y cotizaciones que hayan realizado. Y la mayoría, pues, de los que están aquí conectados somos del pilar contributivo, trabajadores dependientes, trabajadores independientes, para los cuales viene una reglamentación y lo primero que hay que hacer para entender esta reforma es hacerse dos preguntas. La primera pregunta es si yo estoy en transición o no. Acabo de ver un error en la transición. Si yo estoy en transición o no. Entonces, usted lo que tiene que hacer es pensar a 1 de julio del 2025, soy hombre y voy a tener 900 semanas cotizadas, son un poco más de 18 años, o soy mujer y tengo 750 semanas, son 14 años, punto 3. Si usted cumple esas semanas cotizadas, usted está en transición. Si está en transición, no le impacta esta reforma pensional, usted continúa en Ley 100 con todo lo que trae Ley 100. Resulta que si usted al 1 de julio del 2025 no va a tener las 900 semanas, tiene menos de 18 años cotizados o tiene menos de 14.3 años cotizados si es mujer, usted no queda en transición. Si no queda en transición, le va a aplicar toda la ley 2381. Y acá me parece importante porque nosotros vemos mucha gente joven en Colpensiones porque compañeros y familiares le han dicho, váyase para Colpensiones para que le aplique la transición. Miren, lo único que pregunta la transición, no pregunta dónde estuvo usted afiliado, no pregunta su edad, no pregunta si estuvo 10 años en protección y 5 en Colpensiones, no le interesa nada de eso. Le interesa que en su historia laboral total, la suma de todo lo que usted le ha aportado al sistema pensional, si usted es hombre y tiene 900 semanas al 1 de julio del 2025, o es mujer y tiene 750 semanas al 1 de julio del 2025, usted está en transición. Si no, le aplica la nueva norma. Bueno, entonces vamos a hacer un viaje por qué significa estar en transición y luego qué significa que me aplique la ley 2381. Entonces, ¿quién está en transición? Otra vez se lo repito, hombres de 900 semanas o más a 1 de julio del 2025, mujeres de 750 semanas o más a 1 de julio del 2025. Estas personas tienen que ser menores de 52 años y menores de 47 años. ¿Para qué? Lo único que tienen que hacer es hacerse la doble asesoría. Ay, Claudia, pero yo tengo 38 años, que nos pasa con muchas mujeres, y yo estoy en transición. ¿Qué tengo que hacer? Esperar a que tengas 45 años y hacerte tu doble asesoría. Claudia, yo tengo 44 años, soy un hombre, tengo 22 años cotizados. Obvio que está en transición. ¿Qué tiene que hacer? Quedarse quieto y esperar a que cumpla, si es un hombre, 50 años y antes del cumpleaños 52 y hacerse la doble asesoría.
¿Qué es la doble asesoría? Es una puerta que se abrió hace unos años para que, como este es un sistema tan cambiante, es un sistema tan complejo, pues usted vaya, los hombres a los 50 años y antes de los 52 y las mujeres a los 45 años y antes de los 47 y se acerquen primero a Colpensiones y Colpensiones les diga en una bola imaginaria les proyecte cuál va a ser su pensión, porque supone que usted siga cotizando los 10 últimos años de una manera parecida como cotizó los años anteriores. Entonces, usted llama a Colpensiones, Colpensiones le proyecta su pensión a la edad, a los hombres a los 62, a las mujeres a los 57, y le dice, vea, yo lo voy a pensionar con tanta plata. Posteriormente, usted llama a su fondo de pensiones, llama a protección, se conecta con nuestro chatbot, pide asesoría con su asesor de cabecera y ellos le van a proyectar una pensión, o sea que le van a hacer la segunda asesoría y esa segunda asesoría le van a decir, yo le doy tanto de pensión, usted compara las dos y con eso usted decide si se pensiona o por Colpensiones o por un fondo privado. Cuando usted llama Colpensiones, Colpensiones lo que va a hacer es imaginarse, calcularle un IBL, porque el IBL es el promedio de los 10 últimos años, pero en la doble asesoría, mire que yo estoy llamando mujeres a los 45 y antes de los 47 y hombres a los 50 años y antes de los 52. Entonces, mire que yo llamo y yo todavía no sé cuál va a ser mi promedio salarial de los 10 últimos años. Por eso es proyectado, por eso yo digo que es imaginario. Usted llama a Colpensiones, ellos le calculan un IBL y le aplican esta fórmula que está aquí abajo que dice, la pensión es igual al 65% por las primeras 1.300 semanas cotizadas menos un 0,5% por el número de salarios que usted se gana. Y a ese resultado que da, le incrementan un 1,5 por cada grupo de 50 semanas superiores a las 1.300. Eso es lo que resume esta tabla que está acá. Si usted tiene un nivel de 5.200.000 y cotizó lo mínimo que son 26 años, 1.300 semanas, en Colpensiones se va a pensionar con 3.300.000. Y si cotiza lo máximo, que son 35 años, se pensiona con el 77%, que son 4 millones de pesos. Hay unas demandas que se han ganado en Colpensiones que dicen que la pensión puede llegar hasta el 80%. Esto aún está ya saliendo la reglamentación, por ahora es por demanda. Entonces, una persona que se gane 5.200.000, si trabaja 37 años, podría lograr su pensión del 80. Entonces, estamos en la primera asesoría, yo estoy en transición, yo ya tengo mujer de 45 años antes de los 47, hombre de 50 años antes de los 52. Llamo a Colpensiones y esto es lo que me va a ofrecer Colpensiones. De acuerdo a mi promedio salarial de los 10 últimos años, me va con esta fórmula que está aquí abajo y me calcula mi pensión y me proyecta. Entonces, supongamos que yo me gano 5.200.000 y Colpensiones me dice, usted se va a pensionar con 4 millones de pesos. Recuerden que al valor de pensión hay que hacerle una deducción del 12% para la EPS. Listo. Cuando yo termino de hacerme mi primera asesoría, tengo que tener en cuenta que esa pensión que a mí me está ofreciendo Colpensiones es una pensión subsidiada. Los subsidios es parte de lo que va a desaparecer con la reforma. Quiero que miren bien esta gráfica. Van subsidios hasta 25 salarios mínimos, una pensión de 25 salarios mínimos, o sea, una pensión de 21 millones de pesos hoy recibe un subsidio de 11 salarios mínimos. Una pensión de 5 salarios mínimos recibe un subsidio de 2,7 salarios mínimos. Eso es lo que va a desaparecer. Para la gente que le aplique la reforma, los subsidios van a llegar hasta 2,3 salarios mínimos y toda esta línea desaparece. Pero hoy, el que está en transición le sigue aplicando estos subsidios y por eso es que muchas personas encuentran diferencia entre la pensión que les ofrece un fondo y la pensión de Colpensiones, porque los fondos nosotros competimos desequilibradamente con estos subsidios que solo se los dan a la gente de Colpensiones y no a las personas de protección.
Entonces usted ya se hizo su primera asesoría en Colpensiones, llama o con el chatbot o con su asesor, gestor o consultor de protección, le dice, me quiero hacer la segunda asesoría, se acuérdese que esto solo aplica para la gente de transición, entonces, y se la tiene que hacer antes de su cumpleaños 52, nuestras sugerencias entre los 50 y 52 años para los hombres, y antes de su cumpleaños 47, a las mujeres les sugerimos hacérsela entre los 45 y 47 años. Hacen la segunda asesoría donde nosotros le vamos a hacer un cálculo y ese cálculo corresponde a su capital, que son sus aportes, su rentabilidad, bono pensional si lo tiene, y eso lo vamos a dividir por un factor actuarial que está impactado por su expectativa de vida y la de su grupo familiar más la rentabilidad. Y eso lo que nos arroja es una pensión vitalicia. Ahorita estábamos en el ejemplo que usted llama Colpensiones y Colpensiones le dijo, lo pensiono con 4 millones de pesos. Y usted llama a Protección y Protección le dice, lo pensiono con 5 millones, se queda en Protección. Protección le dice, lo pensiono con 3, se traslada para Colpensiones. Para eso es la doble asesoría. Es un mecanismo legal que permite que haya como esa transparencia en el conocimiento con la ley que esté vigente en el momento. Entonces, los que están en transición, que son los que no les impacta la reforma, eso es lo que va a suceder. ¿Qué más va a suceder con las personas que están en transición? Se abre algo que se ha denominado ventana pensional, es la última oportunidad de cambio de régimen para un grupo de personas. Y cambio de régimen significa que una persona que le aplique ventana pensional se puede trasladar de Colpensiones a un fondo privado como protección o de protección a Colpensiones. A esto hay que esperar el decreto reglamentario, ya hay un borrador, ya nosotros mandamos todos los fondos a través de Asofondos nuestros comentarios y estamos esperando que se reglamente. ¿Para quién es la ventana pensional? La ventana pensional es para hombres mayores de 52 años y menores de 62 que tengan 900 semanas cotizadas y para mujeres que sean mayores de 47 años y menores de 57 que tengan 750 semanas cotizadas o más. Acá estamos esperando el decreto reglamentario porque la ley 2381 dice que a la fecha de sanción de la ley. Entonces sería las 900 semanas y las 750 semanas a el 16 de julio del 2024. Pero el decreto reglamentario que nosotros ya conocemos dice que se puede completar las semanas hasta el 30 de junio del 2025. Entonces, esto pues no sorprende, primero porque es un decreto que está cambiando lo que dice la ley, hay que esperar qué pasa con él. Entonces, esta aplicación de ventana pensional, hay que esperar el decreto, hay que darle un tiempo para saber a quién le aplica. Lo que sí es verdad es que es una muy buena oportunidad para que apenas esté reglamentado, pues las personas mayores de 47 mujeres y mayores de 52 hombres se realicen la doble asesoría, tengan claro qué es lo que más les conviene y se trasladen o para un fondo privado como protección o para Colpensiones según la conveniencia y para esto les dan 2 años. Entonces hay que estar pendientes de ese decreto reglamentario. Aquí, ¿quiénes están? Yo les voy a poner 2 casos de mi familia. Berta, la que cuida a mi papá, tiene 56 años y yo la tenía afiliada a protección, pero le dijeron por allá a las vecinas, no, eso es mejor Colpensiones, pásese. Y un día Berta se pasó para Colpensiones. Berta tiene 1.100 semanas cotizadas y 56 años. Como se fue para Colpensiones, le toca esperar casi a los 60 que ajuste las 1.300 semanas cotizadas. Si a Berta yo me la traslado para protección, ella el otro año, o sea, a los 57 años, que cumpla 1.150 semanas, puede optar por una garantía de pensión mínima. Entonces, Berta es una persona que está en Colpensiones, que apenas salgan los decretos reglamentarios de ventana pensional, se puede trasladar para protección y obtener una pensión a los 57 años con menos esfuerzo del que le tendría que hacer si se hubiera quedado en Colpensiones. Pero también tengo el caso contrario y es mi hermana que cuando se hizo la doble asesoría le convenía más estar en protección y ella se quedó en protección.
pero resulta que su salario ha cambiado, la proyección de salario de sus 10 últimos años está siendo más alta y eso hace que su pensión en Colpensiones vaya a ser mejor, dado ese subsidio que entregan allá, que lo que le pasa en Protección. Entonces, mi hermana, que está afiliada a Protección, tiene más de 750 semanas, es mayor de 47 años, no cuenten que yo por acá le estoy diciendo su edad. Ella tiene que esperar que sancionen este artículo y se puede pasar de Protección a Colpensiones. Hay unas personas que tienen demanda activa, porque había personas que para trasladarse en sus últimos 10 años, como la ley no se lo permitía, contrataban un abogado, el abogado interponía una demanda de nulidad de afiliación. Esas personas, pues nuestra recomendación es que esperen un poco antes de desistir de la demanda, que esperen que la reglamentación sea más clara, porque si desisten de la demanda, se entiende como cosa juzgada y ya no pueden después interponer algún derecho si este artículo de ventana pensional sufre alguna variación. Bueno, ahí deben de estar los que no están en transición diciendo, ¿y yo qué? Ya vamos a llegar, ya el capítulo va a seguir para ustedes. Hay mucha gente que nos pregunta y dice, ay, yo no logro las 750 semanas siendo mujer o las 900 semanas siendo hombre el 1 de julio del 2025. ¿Cómo puedo completar esas semanas? Pues la ley lo que dice, el decreto 1296, es que si el empleador no te afilió o no te cotizó, o si tú eras un trabajador independiente que no realizaste tu afiliación o no reportaste tu ingreso, tú estás obligado a realizar un cálculo actuarial que se hace por Soy Actuario y ahí podría ajustar tus semanas. Ojo, que esto es un comportamiento atípico, que las personas, yo me quise dar un año sabático, me quedé cuidando a mi mamá, no quise trabajar, no conseguí trabajo, no hice nada. Yo no puedo declarar esas semanas porque estoy cometiendo como una falsedad contra el sistema y pues esto seguramente va a ser vigilado por el gobierno para que la gente no entre en unos mecanismos que son excepcionales. Listo. Entonces, hasta aquí el capítulo de transición. En el capítulo de transición me gusta recordar que no importa que usted está en transición, tiene brecha pensional. La brecha pensional es la diferencia entre lo que se gana y su pensión. Una persona de 7 millones de pesos se pensiona con 5 millones 400 como máximo, menos el 12% de la deducción de la EPS, son casi 4 millones 800. Una persona de 3,5 millones se pensiona con 2,700,000, menos el 12% de la EPS son 2,500, o sea, casi 1 millón de pesos de diferencia. Entonces, nuestra sugerencia es ahorren en Protección para que puedan cubrir esa brecha pensional. En resumen, en transición se presentan como 4 casos. El primer caso es una mujer de menos de 45 años y un hombre de menos de 50 años que está afiliado a Colpensiones. Esa persona sigue en Colpensiones tranquilito. Un caso 2, una persona que está en transición, que tiene menos de 45 años siendo mujer, menos de 50 años siendo hombre, y está afiliado a un fondo de pensiones como Protección. ¿Qué tiene que hacer? Quedarse tranquilo, esperar la doble asesoría que se hace a la mujer a los 45 años y antes de los 47 y al hombre a los 50 años y antes de los 52. Hay un tercer caso, una persona que está en transición, es una persona mayor de 45 años, pero todavía no ha cumplido los 47 siendo mujer. Es un hombre mayor de 50 años, pero no ha cumplido los 52. Esta persona es la que se tiene que estar haciendo la doble asesoría. Y hay un cuarto caso que es el de ventana pensional, que es una persona que está en transición, que es mayor de 47 años mujer, mayor de 52 años hombre. Lo que nosotros le sugerimos es que espere reglamentación de ventana pensional y se realice la doble asesoría para mirar qué es lo que más le conviene. Y pues acá está el efecto del ahorro que les decía ahorita. El ahorro, si yo empiezo entre más joven, una persona a los 29 años que empiece a ahorrar el 5% de su salario, mejora su pensión entre un 18 y un 23, una de 40 la mejora entre el 8 y el 11%. Listo.
Vuelvo y les cuento pues de nuestro numeral Date Cuenta para que nos sigan y estén enterados ahí de primera mano pues con los temas de cambios de normatividad. Entonces, ahora vamos a hablar de los que no están en transición acá entre todos los conectados. Que seguramente están diciendo cuando van a hablar de mí, pues llegó su momento. Y esto es las personas que al 1 de julio del 2025 sean hombres y tengan menos de 900 semanas y sean mujeres y tengan menos de 750 semanas. Estas personas les aplica la ley 2381. ¿Qué significa que les aplica la ley? Significa que no están en transición, que van a entrar al sistema de pensión integrada de vejez y que se tienen que preguntar con cuánto cotizan o cuánto se ganan. Si se ganan menos de 2.3 salarios, que es lo que se denomina el umbral que puso esta norma, que para este año son 2.990.000 pesos, para quien se gane menos, ¿qué es lo que va a pasar a partir del 1 de julio del 2025? El 100% de los aportes nuevos van a ir única y exclusivamente a Colpensiones. Si están afiliados a un fondo privado como protección, dejan el saldo que tengan ahí acumulado, no hay que trasladarse, sino que cuando la persona se pensione, ese saldo le va a servir o para aumentar el valor de la pensión o para comprar semanas. Si la persona se gana más de 2.3 salarios mínimos, o sea, más de 2.990.001 pesos, lo que va a pasar a partir del 1 de julio es que va a cotizar lo que sea por 2.900.000 a Colpensiones y la diferencia de manera obligatoria la va a cotizar a un fondo privado como protección. Entonces, miren que ya yo no tengo que escoger, ay, yo quiero Colpensiones. Si usted se gana menos de 2.3 salarios mínimos, allá va a estar a partir del 1 de julio, no se necesita trasladar, deje su plata en su fondo privado para que le sirva para mejorar pensión, pero sus cotizaciones van a ir solo a Colpensiones. Si usted se gana más de 2.3 salarios mínimos, sí le va a tocar trasladarse, si están Colpensiones, a un fondo privado, porque allá van a ir sus aportes que excedan los 2.3 salarios mínimos. Entonces, nosotros tenemos una recomendación y es no dejen que otros elijan por ustedes, porque si usted no elige antes del 16 de enero, según el próximo decreto reglamentario, el gobierno lo va a repartir por un sistema de reparto que va a sacar la UGPP, lo pone en cualquier fondo de pensiones. Entonces, lo que le decimos es, si usted se gana más de 2.3 salarios mínimos, están Colpensiones y no está en transición, tiene hasta ahorita, hasta enero, para elegir un fondo de pensiones. Si usted no lo elige, el gobierno lo va a elegir y usted se tiene que quedar ahí hasta diciembre del 2025 para que en enero del 2026 usted ya pueda elegir. Entonces, estas personas que no están en transición sí deben tomar decisión si están en Colpensiones. Entonces acá lo que vamos a ver es que la gente que se gana de 1 a 2.3 salarios mínimos, todas esas cotizaciones van a ir única y exclusivamente a Colpensiones. Mi hija tiene 30 años, nunca en la vida le ha cotizado a Colpensiones. A partir del 1 de julio del otro año, de manera obligatoria, va a cotizar en Colpensiones por 2.3 salarios mínimos o menos. Sigue cotizando en protección por lo de 2.3 salarios o más y sigue vigente el tema de ahorro voluntario. Ella está en protección, se tiene que pasar para Colpensiones, no porque pasa su plata y pierde su rentabilidad, se queda quieta y espera el 1 de julio que el sistema automáticamente le va a llevar sus aportes allá. ¿Cómo se van a pensionar los que no están en transición? Las mujeres a los 57 años, los hombres a los 62 requieren 1.300 semanas y van a pensionarse únicamente por Colpensiones. Entonces, yo voy a cotizarle a dos sistemas, pero cuando cumpla la edad, me acerco a esa Colpensiones y Colpensiones me va a liquidar mi pensión, una única pensión, pero integrada. La pensión que me va a entregar Colpensiones es una pensión que va a estar topeada en 2.3 salarios mínimos. ¿Se acuerdan que los de transición tenían la tabla larga? Aquí la pensión de Colpensiones es esta tabla corta, donde si la persona se gana más de 2.3 salarios mínimos, la pensión que le va a entregar protección Colpensiones son 2.300.000 y va a ir al fondo de pensiones
que ya nos vamos a denominar ASECAI, como les decía ahorita, administradores del componente complementario de ahorro individual, va a ir y le va a decir cuánta plata tiene acumulada ya esta persona. Nosotros le reportamos la plata y esa plata se le va a entregar a una empresa que le haga una renta vitalicia o a un fondo generacional, eso lo tienen que reglamentar también y de ahí no sabemos cómo va a ser eso, pero al final Colpensiones te va a entregar una pensión partida en dos, el pedacito de Colpensiones y el pedazo que te haya generado tu ahorro individual en tu fondo privado de pensiones, o sea, en protección. Los subsidios, como les decía ahorita, desaparecen. Los que superan los 2.3 salarios mínimos, ¿se acuerdan que ahorita esto iba hasta 25 salarios mínimos? Ya todo mundo en Colombia va a tener un subsidio de acuerdo a su pensión topeado en 2.3 salarios mínimos y lo que tienen que hacer es, los de transición tenían esta tabla larga, los que les aplica la reforma pensional tienen esta tabla corta de Colpensiones más la pensión que se hagan a través de su ACCAI. Estas son dos ejemplos reales de dos personas que toda la vida han estado afiliados a protección. Esta es Luisa de 30 años, no está en transición, tiene 450 semanas cotizadas, se gana 7 millones de pesos, su pensión proyectada es 2.300.000 de Colpensiones, más el 1.500.000 que se entrega en la pensión complementaria, su pensión integrada de vejez va a ser 3.800.000. Este es Carlos de 34 años, 420 semanas, no está en transición, cotiza con 15 millones de pesos, su pensión integrada son 2.300.000 en Colpensiones, más 7 millones de pesos que se proyectan su pensión complementaria para una pensión integrada de 9.300.000. Así van a ser las pensiones que van a tener las personas en el futuro. Acá también nos encontramos 4 casos para que los tengamos claros. El primer caso es, no estoy en transición, me gano menos de 2.3 salarios mínimos, estoy en Colpensiones, me quedo en Colpensiones. Segundo caso, no estoy en transición, me gano menos de 2.3 salarios mínimos, no estoy en Colpensiones, sigo en mi fondo privado como protección. No estoy en transición. Tercer caso, me gano más de de 2.3 salarios mínimos. No estoy en Colpensiones, sigo en el fondo privado que el 1 de julio me empiezan a aportar en Colpensiones. Y si yo no estoy en transición, me gano más de 2.3 salarios mínimos, o sea, más de 2.900.000. Estoy en Colpensiones, debo trasladarme a un fondo privado o elegir una SECAI. ¿Por qué lo debo elegir ya? Porque si lo elijo ya voy a tener una cuenta de ahorro individual para mi pensión más grande que si espero a que mis aportes en el 2026 lleguen de carácter obligatorio a un fondo. Una persona de 6 millones de pesos, una mujer de 29 años, que escoja hoy un fondo privado como protección, va a lograr proyectados 421 millones de pesos en su cuenta, mientras que si espera que el gobierno la pase, como no va a tener los aportes del primer año, pues va a lograr apenas 383.000 pesos, una diferencia de 38 millones que pues hace que su pensión sea menor. Nosotros los estamos invitando a que nos escojan a nosotros o se trasladen de Colpensiones a protección o nos elijan como su administrador del componente de ahorro individual, primero por nuestra rentabilidad. Nosotros acá les mostramos el fondo moderado, esta es una rentabilidad publicada por la Superintendencia Corte 30 de junio, 7.73 por encima de cualquier fondo. En nuestro fondo de mayor riesgo, una rentabilidad 8.42 y en nuestro fondo moderado los últimos 4 años 9.58. O sea, tenemos una excelente rentabilidad que va a ser el factor importante y diferencial para que yo pueda tener una buena SECAI. Lo segundo, porque tenemos un producto súper bueno que se llama Más Protección, que es enfocado únicamente a la pensión y que te permite mejorar tu pensión. Tenemos beneficios de formación y descuentos y somos pues una empresa de confianza y transparente. Si tú no estás en transición, tu brecha pensional pues es una brecha pensional mucho más grande, entonces se requiere el ahorro para que cada peso pues vaya siendo tu ahorro pensional y puedas disfrutar de un bienestar futuro.
Listo. Temas importantes que voy aquí, que voy cogida al día. Cotización. La cotización sigue igual, cambia la distribución tanto en Colpensiones como en los fondos privados. En los fondos privados va a ir más plata a la cuenta individual. Esto es súper bueno porque va a haber más ahorro para mejorar la pensión. ¿Quién va a tener diferencia? La gente que se gane más de 4 salarios mínimos, que van a ver un incremento en su deducción a partir del 1 de julio, porque se incrementa la deducción para el Fondo de Solidaridad. Aquí está la tabla. Aquí hay que estar súper atentos porque hay un decreto reglamentario que no sabemos si esto le va a aplicar al 100% de los aportantes o solo a los que no estén en transición. Listo. ¿Qué más trae la norma? Trae pensión mujeres y aquí para las mujeres hay 3 opciones. Un primer cambio, esto es un fallo de la Corte Constitucional, una sentencia que trae adoptada esta ley, y es que a partir del próximo año se disminuye las semanas para las mujeres. Sigue la edad, 57 años, pero se disminuyen las semanas, empiezan a disminuirse de a 25 semanas por año hasta que en el 2036 lleguen a 1.000 semanas cotizadas. Entonces, una mujer que en el 2030 se vaya a pensionar, no se le van a pedir 1.300, sino 1.150. Lo segundo que trae la norma es para mujeres con un ingreso inferior a un salario mínimo que no trabajen y que sean beneficiarias del sistema de salud, van a poder cotizar únicamente a pensión por un salario mínimo sin que las obliguen a cotizar para salud. Y lo tercero es el beneficio de semanas para mujer con hijos. Cuando la mujer llega a los 57 años y no tiene las 1.300 semanas, lo primero que van a hacer es que van a mirar qué plata tiene en la cuenta de ahorro individual. Por eso es súper bueno tener cuenta de ahorro individual, porque de ahí yo voy a poder comprar semanas. Si no alcanzo con la compra de esas semanas, entonces voy a poder hacer uso del beneficio de hijos, y es que las mujeres se van a poder disminuir 50 semanas por cada hijo nacido vivo o adoptivo. Hay que esperar reglamentación porque posiblemente entren también los de crianza, y me puedo disminuir hasta 150 semanas por 3 hijos. Entonces, en el ejemplo anterior, una mujer que en el 2030 se venga a pensionar y le pidan 1.150 semanas y no los tenga, puede hacer uso del beneficio de hijo y decir, yo tengo 3 hijos, entonces se pensiona con 1.000 semanas. La idea es que esto en el 2036 una mujer se podría pensionar con 1.000 semanas menos el beneficio de 3 hijos hasta 850 semanas. Es un beneficio importante. Esta es una pensión también, pasando de tema, que se llama la pensión anticipada de vejez, que hace parte del pilar semicontributivo que les enunciaba al inicio. Y esta pensión dice que cuando el hombre cumpla 65 años y la mujer 62, siempre y cuando no pertenezcan a transición, se pueden pensionar con 1.000 semanas. ¿Esto qué es? Llega un hombre a los 65 años de edad, tiene 1.000 semanas cotizadas, puede ir a Colpensiones y decir, pensióneme. ¿Qué va a mirar Colpensiones? Que no esté en transición. A esta persona la pensionan y le siguen haciendo deducción de salud y de pensiones hasta que ajuste las 1.300 semanas. En este ejemplo, él las ajusta a los 70 años. A los 70 años, ya lo único que le hacen es la deducción de salud y le cesa la deducción de pensiones. Siguen la norma el beneficio de hijos con discapacidad para la madre o padre que lo cuide. Cuando ajuste 1.300 semanas a cualquier edad, la persona se puede pensionar. Sigue el beneficio de pensión familiar, que es cuando ninguno de los dos cónyuges por separados obtenga pensión, pero si se juntan y logran las 1.300 semanas, cuando los dos tengan la edad, pueden ir por el reconocimiento de una pensión que va a ser fraccionada para ambos cónyuges. Aquí les dejamos este QR para que nos den su opinión de cómo les pareció este conversatorio, y vamos a dar como inicio a las preguntas. Vivi, mientras la gente, voy a dejar aquí el QR un momentico para que es súper importante que nos den su opinión de cómo les pareció el espacio, y para que a mí me vuelvan a poner aquí, no mentiras, pero sí es importante para protección, para seguir teniendo estos espacios para ustedes. Vivi, ¿qué preguntas tenemos?
Clau, muchas gracias. Creo que son comentarios bastante positivos porque fuiste muy clara con una información que en realidad es bastante densa. Vamos a aprovechar estos 5 minuticos porque nos preguntan mucho que cuántas veces se puede solicitar la doble asesoría, si estoy en régimen de transición, quiénes pueden solicitar la doble asesoría y sobre todo cómo pueden hacerlo a través de protección. Súper, entonces, la doble asesoría tiene vigencia de 1 año. Cuando yo me hago la doble asesoría, no me la tengo que repetir en ese año. Ese año es para que yo pueda contactar al fondo o a Colpensiones y pueda tomar la decisión. Si ya pasó el año, puedo pedir las veces que sea, pero mire, yo les digo, si usted no está en los 3 casos importantes, no está en transición, está afiliada a Colpensiones y se quiere pasar para un fondo, esa persona sí se debe hacer doble asesoría. Está en ventana pensional, hágase la doble asesoría. O está en un fondo y es una mujer de 45 años y menor de 47, un hombre de 50 y menor de 52. Solo a ese grupo se debería hacer la doble asesoría, porque hay gente, pelados de 30 años que están en protección llamando a hacerse la doble asesoría para que se quieren ir para Colpensiones y de manera obligatoria a partir del 1 de julio, si se ganan más de 2,3 salarios mínimos, van a estar acá. No congestione las líneas, Protección tiene 44.000 personas solo este año de prioridad de ventana pensional. Gente que está en los últimos 10 años y que sí es importante que tomen decisión. Entonces, la doble asesoría, ¿cómo me la hago? Llamo primero mis sugerencias a Colpensiones, porque de ahí se activa el fondo y el fondo pues es mucho más ágil porque usted puede chatear, puede llamar a la línea, puede con su asesor tenerlo. Llama a Colpensiones, eso le dura 1 año y de ahí en los 20 días siguientes lo debe contactar su fondo. Ese es el mecanismo para hacerse la doble asesoría en cualquier sentido. Claro, muchas gracias. Tenemos por aquí unas preguntas que se van agrupando de manera similar. Hugo Nelson Borges y Nuri González preguntan si ya es firme el proyecto de ley, Protección sigue manejando sus ingresos o es Colpensiones quien se encarga de ahora en adelante. Y Nuri pregunta, una persona que tiene 62 años y está en Colpensiones, ¿puedo realizar un cambio a fondo privado? Entonces, pues esta ley tiene más de 100 demandas. Hay una que ya aceptó la Corte y es la de, ustedes saben que tuvo un vicio en la discusión, no la surtió, pero si esa demanda surtiera, pues lo que hacen es que lo vuelven a poner como proyecto, lo vuelven a conversar. Hay algunos artículos a observarse, pero está siguiendo ya sus decretos reglamentarios y nosotros en protección, tanto Colpensiones y los demás fondos, hemos decidido tener todo el montaje por si pues no pasa ninguna de las demandas que tiene, porque esto le implica a los fondos, le implica a Colpensiones crecer en infraestructura de una manera grande para poder responder a todos los colombianos. Más de 94% de los colombianos cotizan con menos o con un salario mínimo, entonces tiene que estar listo Colpensiones para recibirlo los operadores de pago. Entonces nosotros seguimos funcionando como si la reforma fuera a existir, so pena de perder nuestros esfuerzos de montar todo lo que tenemos que montar, pero hay que estar listos porque es peor no estar preparados. Nosotros seguimos manejando la plata de la gente y lo que le decimos es no se traslade porque le dicen que se traslade, porque va a perder su ASECAI en caso de que la reforma funcione. Miren, ¿qué es perder el ASECAI? La expectativa de la plata en los fondos es duplicar el dinero a través del tiempo. Si usted se va hoy, le entrega su rentabilidad con pensiones y luego de manera obligatoria le toca aportar con nosotros, pero ya le entregó su rentabilidad con pensiones, entonces no va a tener ese factor de rentabilidad para mejorar su pensión o para comprar semanas. Una persona de 62 años se puede hacer la doble asesoría, es la otra pregunta. El decreto reglamentario dice que en ventana pensional está la gente hasta los 62 años. O sea que cuando yo tengo los 62 cumplidos, ya yo no tengo opción de trasladarme.
En las notas que nosotros le hicimos al decreto, le dijimos al gobierno, deje que se pase la gente mayor de 62 años, que es la que más está demandando, porque uno habla y habla de esto con la gente joven, con la gente intermedia, con el adulto como yo que tengo 52 años, y la gente como que no entiende, como que prefiere hacerle caso a los amigos y solo son conscientes cuando ya se les liquida la pensión. Entonces, estamos esperando si el gobierno logra permitir que la gente, hombres de 62 años o más, mujeres de 57 años o más, puedan hacer uso de ventana pensional, que es lo que descongestionaría los juzgados, porque la congestión de juzgados hoy por efecto de demandas de nulidad es enorme. Ojalá el gobierno entienda un poco la naturaleza de este pedido de nosotros a través de Asofondos, pero por ahora, como está el decreto reglamentario, si ya tiene el hombre 62 años cumplidos y los 57, no debería pedir doble asesoría, debería seguir el camino tal vez de la nulidad de afiliación, si lo que más le conviene es un traslado de un sistema a otro. Claro, ahorita hablabas de la compra de semanas, sé que el espacio ya está terminando, pero no quisiera cerrarlo sin terminar con dos preguntas frecuentes de Juan Esteban Jaramillo, Mauricio Rubiano y Pedro Ariza, que preguntan precisamente por esa compra de semanas. ¿Cómo ellos pueden, teniendo para el 2025, faltando 10 semanas, qué se puede hacer para estar en régimen de transición? Sí, o sea, a mí me gusta decir que cuando me preguntan la compra de semanas, decir pao, eso no se hace, ¿no es cierto? La compra de semanas no es algo legal, por decirlo de cierta manera. El gobierno tiene ese decreto que es el 23, no me acuerdo el número, voy a salirme de la presentación, si ya aquí todos nos compartieron su opinión, eh, para, no se me vayan a desmayar, aquí me van a regañar en protección porque los mareé a todos, pero bueno, para que lleguemos y lo veamos. Eh, llegué. El decreto 1296. Y miren lo que dice, los empleadores que no afilien por omisión a sus trabajadores a una administradora de pensiones o no reporten el vínculo laboral, o los trabajadores independientes que no realicen afiliación o reporten su ingreso, pueden hacer el cálculo actuarial, entran a la página Soy Actuario y se lo hacen. Ahí no necesitan un intermediario, no necesitan pagarle a un tercero. Lo normal es que yo fui un trabajador independiente, yo prestaba servicios, yo no coticé y yo regule mis cotizaciones, pero si yo no tengo cómo demostrar que fue una omisión de cotización, podría perder el pago de esas semanas, pero con este decreto lo pueden hacer únicamente ese tipo de personas. Para mis queridos amigos que les quedó faltando 10 semanas. Yo entiendo lo que es eso, pero ojalá lo hagan en las condiciones más legales y no vayan de pronto a perder su plata y los declaren no transición por no cumplir con los términos. De acuerdo, Clau, es muy importante este llamado a la responsabilidad, siempre desde lo legal. Te damos muchas gracias por tu tiempo, a todos los que se conectaron a este momento. Este espacio quedará grabado, muy importante, a sus correos les estará llegando la grabación de este espacio y las memorias con los temas más importantes. Recuerden, todos los martes a las 8 de la mañana estaremos en la masterclass de reforma pensional y para finalizar los invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran como @protección. Muy importante que puedan compartir estas invitaciones con las personas que realmente les impacta el nuevo sistema pensional. Muchas dudas quedaron sin resolver, nos queda la tarea de ir filtrando información y responderla a través de nuestras redes sociales. En YouTube también tenemos dos playlists, En pocas palabras y Reforma Pensional, donde se aborda de manera muy general algunas de las casuísticas que vimos aquí en este espacio. Gracias a todos por conectarse, gracias Clau por ser parte de este espacio y esperamos que tengan un feliz resto de día. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego.